Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Espero que estéis todos súper bien, con energía positiva y listos para un vídeo que, la verdad, sé que os va a encantar. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un culebrón digno de la mejor telenovela turca, y no es para menos, porque involucra a uno de los galanes más codiciados de Turquía. Sí, como habéis leído en el título, hoy vamos a destapar algunos secretos, vamos a desentrañar la historia de amor y desamor de Can Yaman. Prepárense para escuchar detalles que quizás no conocíais, para analizar rumores y confirmaciones, y para hacernos una idea más clara de lo que realmente pasó en su relación más mediática. Pero antes de que nos adentremos en este drama, quiero recordaros, como siempre, que me ayudáis muchísimo suscribiéndoos al canal. Es gratis, súper fácil, y así no os perdéis ninguno de mis vídeos. Además, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo contenido nuevo. Y por supuesto, si os gusta este vídeo, dejadme un like gigante, porque eso me da una señal de que os gusta este tipo de contenido y me anima a seguir investigando y trayéndoos más chismes jugosos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman. Como sabéis, la vida amorosa de Can Yaman siempre ha sido objeto de fascinación para sus fans y para la prensa del corazón. Desde sus romances más discretos hasta las relaciones que han acaparado portadas, todo lo que rodea al actor genera un enorme interés. Pero si hay una relación que marcó un antes y un después, esa fue, sin duda, la que mantuvo con Diletta Leotta. Sí, esa Diletta Leotta, la famosa presentadora deportiva italiana. Su romance fue un torbellino de emociones, un cuento de hadas moderno que, sin embargo, tuvo un final abrupto y, para muchos, inesperado. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué se rompió ese idilio que parecía sacado de una película romántica? Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar descubrir hoy. La historia de amor entre Can y Diletta comenzó a principios de 2021. Fue un flechazo a primera vista, o al menos eso es lo que se transmitió a través de las redes sociales y las revistas del corazón. Las fotos de ambos juntos eran pura dinamita, sonrisas radiantes, miradas cómplices, escapadas románticas a lugares paradisíacos, todo parecía indicar que estaban viviendo un romance de ensueño. Era la confirmación de un cuento de hadas que se tejía entre alfombras rojas y estadios de fútbol, una mezcla explosiva de talento y belleza que capturó la atención del mundo entero. Además, la relación avanzó a pasos agigantados. A los pocos meses de hacer pública su relación, Can le propuso matrimonio a Diletta. Sí, habéis oído bien, matrimonio. La noticia causó un revuelo enorme en los medios y entre los fans de ambos. Parecía que estábamos a punto de presenciar la boda del año, un enlace que uniría a dos estrellas de la televisión y el cine. El anillo, una joya deslumbrante, era el símbolo de una promesa eterna, un pacto de amor sellado ante la mirada atónita de los medios. Se hablaba de una ceremonia fastuosa, de un vestido de ensueño, de una celebración que marcaría un hito en la historia del glamour. Sin embargo, la luna de miel duró poco. Con el tiempo empezaron a surgir rumores de crisis, de discusiones, de agendas incompatibles. La prensa italiana, siempre atenta a los movimientos de la pareja, comenzó a publicar noticias sobre posibles infidelidades, sobre desacuerdos económicos, sobre diferencias irreconciliables. El brillo inicial se fue apagando, dando paso a una sombra de incertidumbre que se extendía como la pólvora. Las escapadas románticas se volvieron menos frecuentes, las sonrisas menos radiantes, las miradas menos cómplices. Can y Diletta, por su parte, intentaron mantener la calma y desmentir los rumores, pero la realidad era que la relación estaba sufriendo un desgaste evidente. La presión mediática era asfixiante, la distancia física, Can estaba rodando en Europa y Diletta vivía en Italia, no ayudaba, y las expectativas de futuro parecían cada vez más divergentes. Las apariciones públicas se volvieron más tensas, las entrevistas más esquivas, los comunicados más ambiguos. La pareja intentaba mantener la fachada, pero la grieta era cada vez más profunda. Y entonces llegó el anuncio oficial: Can Yaman y Diletta Leotta habían roto su relación. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans, que todavía guardaban la esperanza de verlos juntos en el altar. ¿Qué había pasado? ¿Cuál fue el motivo real de la ruptura? El sueño se había esfumado, dejando tras de sí un rastro de decepción y preguntas sin respuesta. El mundo del espectáculo se preguntaba qué había fallado, qué había destruido un amor que parecía tan sólido.
Aquí es donde la cosa se pone interesante porque la verdad es que nunca hubo una explicación clara y concisa sobre los motivos de la ruptura. Ambos se limitaron a emitir comunicados oficiales en los que hablaban de diferencias irreconciliables y de la necesidad de tomar caminos separados. Pero como suele ocurrir en estos casos, la falta de información oficial dio pie a todo tipo de especulaciones y rumores. El silencio de la pareja alimentó la voracidad de la prensa, que se lanzó a buscar respuestas en fuentes cercanas, en testigos anónimos, en cualquier resquicio de información que pudiera arrojar luz sobre el misterio. Algunos apuntaban a que la diferencia de edad entre ellos, Khan es varios años mayor que Diletta, había sido un factor determinante. Se decía que Diletta buscaba estabilidad y un proyecto de vida a largo plazo, mientras que Khan, en la cima de su carrera, priorizaba su libertad y su independencia. Otros, como ya he mencionado, hablaban de infidelidades por parte de alguno de los dos. Se rumoreaba que Khan había sido visto con otras mujeres durante sus rodajes, mientras que Diletta era cortejada por varios futbolistas y empresarios italianos. También se rumoreó que la presión mediática y el constante acoso de los paparazzi habían terminado por dinamitar la relación. La pareja se sentía asediada, incapaz de vivir su amor en la intimidad, obligada a mostrar una imagen perfecta que no se correspondía con la realidad. Pero quizás la teoría más extendida, y la que parece tener más sentido, es la que apunta a que Khan y Diletta tenían expectativas muy diferentes sobre el futuro de su relación. Al parecer, Diletta quería formar una familia y sentar cabeza, mientras que Khan estaba más centrado en su carrera profesional y en explorar nuevas oportunidades. Diletta, en la cúspide de su carrera como presentadora, anhelaba formar un hogar, tener hijos, construir un futuro junto a Khan. Él, por su parte, viajaba constantemente, participaba en proyectos internacionales, disfrutaba de la fama y la atención mediática. Según algunas fuentes cercanas a la pareja, Khan no estaba preparado para comprometerse al nivel que Diletta esperaba. Él quería seguir disfrutando de su soltería y de su libertad, mientras que ella anhelaba un matrimonio estable y una vida familiar. Esta diferencia de prioridades, sumada a la presión mediática y a la distancia física, habría sido la gota que colmó el vaso. Se decía que las discusiones eran frecuentes, que los reproches eran constantes, que la convivencia se había vuelto insostenible. Ahora bien, ¿dónde está la explosión, el secreto revelado que promete el título del vídeo? Bueno, pues aquí viene la parte jugosa. Aunque Khan Yaman nunca ha hablado abiertamente sobre los motivos exactos de su ruptura con Diletta, en algunas entrevistas recientes ha dejado caer algunas pistas que nos permiten hacernos una idea más clara de lo que realmente pasó. Es como si poco a poco el actor estuviera dispuesto a revelar fragmentos de la verdad, a desvelar los secretos que se esconden tras la fachada de perfección. En una entrevista concedida a una revista italiana, Khan declaró que a veces, las relaciones se idealizan demasiado, y que la realidad es mucho más compleja. Estas palabras, aunque ambiguas, sugieren que la relación con Diletta no fue tan perfecta como parecía y que había problemas de fondo que no se hicieron públicos. Es como si el actor reconociera que la imagen que proyectaban era una construcción mediática, un cuento de hadas fabricado para complacer a los fans y a la prensa. En otra entrevista, Khan habló sobre la importancia de la libertad y la independencia en una relación. Dijo que necesita espacio para crecer como persona, y que no le gusta sentirse atado a nadie. Esta declaración refuerza la teoría de que Khan no estaba dispuesto a renunciar a su libertad por Diletta y que prefería seguir su propio camino. Es como si el actor confesara que el compromiso que Diletta exigía era demasiado para él, que se sentía asfixiado por las expectativas y las responsabilidades. Pero quizás la declaración más reveladora de Khan sobre su relación con Diletta la hizo en una entrevista reciente en la que afirmó que a veces, las personas no son lo que parecen. Estas palabras, aunque crípticas, sugieren que Khan se sintió decepcionado por Diletta y que descubrió aspectos de su personalidad que no le gustaron. Es como si el actor insinuara que la imagen pública de Diletta era una máscara, que ocultaba una personalidad más compleja y menos atractiva. ¿A qué se refería Khan con estas palabras? ¿Qué aspectos de la personalidad de Diletta le decepcionaron? La verdad es que no lo sabemos con certeza, pero podemos especular. Quizás Khan se sintió utilizado por Diletta para aumentar su popularidad mediática. Se rumoreaba que la presentadora había aprovechado la relación para impulsar su carrera, para conseguir más contratos publicitarios y más apariciones en televisión. Quizás descubrió que ella no era tan sincera y transparente como aparentaba. Se decía que Diletta era ambiciosa y calculadora, que priorizaba sus intereses profesionales por encima de todo.
O quizás simplemente se dio cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. Tal vez tras la pasión inicial descubrieron que sus valores, sus intereses y sus objetivos eran diferentes, que no compartían una visión común del futuro. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta terminó de forma abrupta y dejó a muchos fans con el corazón roto. A pesar de la promesa de matrimonio y de las muestras públicas de afecto, la pareja no pudo superar los obstáculos que se interpusieron en su camino y optaron por seguir caminos separados. El cuento de hadas se había convertido en una pesadilla, la promesa de felicidad eterna en una decepción amarga. Y aunque nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos, las declaraciones recientes de Can Yaman nos permiten hacernos una idea más clara de la situación. Parece que la diferencia de expectativas, la presión mediática y la falta de compatibilidad fueron los principales factores que contribuyeron a la ruptura. Al final, la fama y el glamour no fueron suficientes para sostener un amor que parecía destinado a la felicidad eterna. En fin, un culebrón digno de la mejor telenovela turca, ¿verdad? Pero bueno, así es la vida, a veces las cosas no salen como uno espera y es mejor seguir adelante y buscar la felicidad en otro lugar. La vida continúa, las heridas cicatrizan, y tanto Can como Diletta han seguido adelante con sus vidas, buscando el amor y la felicidad en otros lugares. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta, desde el flechazo inicial hasta la ruptura final. Hemos explorado los rumores y las especulaciones que rodearon su romance y hemos intentado descubrir los motivos reales de la ruptura. Y sobre todo hemos analizado las declaraciones recientes de Can Yaman que nos permiten hacernos una idea más clara de lo que realmente pasó entre ellos. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado investigando y preparando el contenido. Me encanta compartir con vosotros estos chismes y estas historias de la farándula, así que espero que me sigáis acompañando en mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. De verdad, vuestro apoyo significa mucho para mí. Y ahora, antes de irme, quiero pediros que me dejéis vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué os pareció la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta? ¿Creéis que fue una relación sincera o una simple estrategia de marketing? ¿Cuál creéis que fue el motivo real de la ruptura? Me encantaría saber vuestra opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero recordaros que me ayudáis muchísimo dándole like a este vídeo, compartiéndolo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiéndoos al canal si todavía no lo habéis hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de animarme a seguir creando contenido para vosotros. Así que ya sabéis, dadle like, compartid, suscribíos y dejadme vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y abrazos para todos. Ciao, ciao.